Hola, hola a todos. Vamos a esperar un momentico que se conecte más gente. Hoy vamos a tener nuestro live con nuestro agente migratorio Valiant Migration, Valeria Montiel, aquí en la ciudad de Sydney. Esperemos un segundito más a que se conecten más estudiantes. Les cuento un poquito del in-house. Somos una agencia de estudios, un grupo de educación que hemos estado en Australia por más de 7 años. Le hemos ayudado a miles de estudiantes a venir a estudiar a Australia. Eh, y ahora pues está como en mucho apogeo la visa 485, que es la visa de posgrados, ya que hay grandes oportunidades ahí para tener una visa de trabajo dentro de Australia, así que vamos a tener una capacitación hoy con nuestra agente migratoria Valeria Montiel de Valiant Migration para que nos cuente un poco de qué se trata, cómo se puede usar, cómo se puede aplicar, qué debemos hacer. Recuerden que este live va a quedar grabado en nuestras redes sociales para que nos sigan, para que se contacten con nosotros si tienen algún tipo de duda y nosotros los asesoramos. Tenemos nuestro equipo de linkers, que son las personas que nos ayudan a llamar a todos los estudiantes y a contarles de qué se trata todo el proceso de estudios internacionales en Australia. Mi nombre es Mauricio Villada, hago parte del equipo del in-house aquí en Australia, en Sydney. Y bueno, voy a invitar a nuestra agente migratoria, a Valeria, para que, para que le hagamos preguntas y nos cuente de qué se trata toda toda la visa 485 o la visa de posgrados. Aquí voy a agregar. Hola Valeria, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Mauricio? Muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gusto en Ya verte. Muchas gracias por estamos. invitarnos. Ujú. Muchas gracias a ti por atender nuestra invitación y por participar en este live. Les estaba contando a Ujú. nuestros estudiantes y a todas las personas que se están conectando que vamos a hablar de la visa 485 o la visa de Ujú. posgrado. Sí, Nosotros, pues yo te voy a ir haciendo unas preguntas pues que son prácticamente la transmisión de esas preguntas que nos hacen a nosotros los estudiantes, cómo ujú. ellos pueden acceder a este tipo de visa. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos empezar, todos los estudiantes están conectados. También les estaba contando quién eras tú, quién es Valeria Montiel y Valiant Migration, así que también si nos puedes contar un poquito de ti. Ujú. Em, Bueno, yo soy originalmente mexicana, pero llevo ya una década en Australia. Entonces también soy australiana y soy agente migratorio registrado. Entonces, un agente migratorio registrado es precisamente esta persona que puede legalmente proveer asesoría acerca de todas las visas temporales y de residencia permanente para poder estar aquí en Australia. Esta es una ocupación regulada en el país, entonces no cualquier persona puede dar consejos migratorios, sino que necesitamos tener un posgrado en leyes migratorias para poder después obtener una licencia que tenemos que mantener cada año para poder tener todo el conocimiento vigente. Australia es un sistema muy complejo en cuanto a visas, entonces siempre es bueno tener información actualizada. Uh-huh. claro que sí, con respecto a eso, siempre a los estudiantes les recordamos que hay que, cuando se trata de temas migratorios, siempre tener una asesoría profesional, así que siempre a través de nosotros, cuando les hacemos la asesoría o les damos la asesoría para estudios en el exterior y ellos tienen la idea de migrar, pues siempre nosotros nos ponemos en contacto con Valeria, hacemos como ese enlace para que el estudiante ya tenga esa asesoría migratoria, ya que nosotros no podemos dar asesorías migratorias porque somos agentes de estudios.
Bueno, entonces ahora sí, entremos en materia. Hoy vamos a hablar de la visa 485, la posgrado, está muy de moda, todo el mundo quiere aplicar. Ujú. Eh, Ahorita tiene la posibilidad, es una visa que te da las posibilidades de trabajar. Entonces queríamos preguntarte, esa primera pregunta es, ¿para qué sirve esta visa y quiénes podrían aplicar a este tipo de visas? Ujú. La visa 485, así es la clasificación de la visa, es una visa que permite estar en Australia sin condiciones, o sea, sin limitaciones. Una persona puede estudiar, puede trabajar, puede vivir en cualquier lugar del país. Entonces es una visa que tiene mucha libertad. Ujú. Hay dos tipos de visa de graduado. Una que es para las personas que terminan un grado universitario en Australia, o sea, un bachelor's, el equivalente a una licenciatura o un pregrado, maestría o doctorado. Y existe otra que es para las personas que terminan diplomados o certificaciones que dan un oficio. Ujú. Perfecto. ¿Y quiénes podrían aplicar a esta visa, Valeria? Eh, Ujú. Necesitan cumplir con varios requisitos, de hecho. El primero es que los cursos que se vayan a utilizar para cumplir este requisito deben durar por lo menos 92 semanas, según la duración regular. ¿Okay? Entonces, si mi curso está registrado como 92 semanas o más, entonces es posible utilizarlo si cumplo con el resto de los requisitos. Entonces, la duración original del curso es esencial. No es necesario que sea un solo curso, sino podemos combinar un curso de 6 meses, un curso de un año y otro curso de 6 meses, siempre y cuando sean cursos elegibles. Entonces la duración es uno. Número dos, el tiempo que yo tardo estudiando puede ser de por lo menos 16 meses de calendario. Entonces, estos 16 meses de calendario es lo que físicamente yo tengo desde el primer día de clases hasta que me avisan que ya cumplí con todos los requisitos para poder graduarme. Ya cuando pasé todos mis exámenes y cuando ya revisaron todos mis assessments. Entonces, ya que me anuncian el resultado final, ese es el día en donde termino de contar. Esto es una distinción que se tiene que hacer porque muchas personas ya tienen estudios anteriores y les revalidan algunas materias. Entonces, si mi maestría es de 2 años, pero me revalidaron materias y en vez de 2 años estudié año y medio, mientras sean por lo menos 16 meses de calendario, es posible utilizar ese curso o esa sumatoria de cursos. Ahora, lo tercero es que necesito haber tenido una visa de estudiante no más de 6 meses antes de aplicar. Muchas personas aplicaron otro tipo de visas, por ejemplo, la visa 408, la visa COVID, o no terminaron su curso a tiempo porque, no sé, reprobaron alguna materia y tuvieron que extender su visa de estudiante y todavía no tienen la visa aprobada. Eso está pasando bastante, de hecho, porque tenemos el cuello de botella de cuando se abrieron las fronteras. Hay muchas visas que están tardando en procesarse. Entonces, está bien estar en Bridging Visa, en Visa Puente, siempre y cuando no hayan pasado más de 6 meses desde que expiró mi última visa y siempre y cuando mi Bridging Visa haya sido Bridging Visa A o Bridging Visa B. Bridging Visa C no podemos aplicar, imposible. Perfecto. Sí, ahí ya se pone un poquito más técnico y un poquito más Uh -huh, complicado todo el tema, pero bueno, ahí vamos uh -huh, llegando a esas preguntas más difíciles. sí. Valeria, aquí puedo incluir a mi familia en esta visa 485 cuando aplico. Depende de a qué te refieras con familia. La unidad familiar es posible integrarla a la aplicación de visa siempre y cuando esté en el mismo lugar que yo. Entonces, si yo tengo familiares directos que son parte de mi unidad familiar fuera de Australia, no es posible aplicar, tienen que estar en el mismo lugar que yo. Ahora, ¿qué es la unidad familiar? Mi pareja y mis hijos, siempre y cuando sean Perfecto. menores de edad. Uh -huh. Ok. ¿Por cuánto tiempo dan esta visa, Valeria? Depende del curso. Si es que yo estoy aplicando a la visa que se llama Post-Study Work Stream, que es la que me dan después de un grado universitario, Bachelor's, Master's o Doctorate, va a depender de dónde, el tipo de curso que haya estudiado. Entonces, el Bachelor's te da 2 años, la maestría te da 3 años, no importa si es una maestría de investigación o si es una maestría regular, y el doctorado te da 4 años. Es posible extender la visa de graduado si es que estudia en Australia regional. Si es que no estudia ni en Sydney, ni en Melbourne, ni en Brisbane, sino en cualquier otro lugar de Australia,
Si yo me quedo durante esos primeros 2, 3 o 4 años en la zona regional también, puedo aplicar a 1 o 2 años adicionales, dependiendo de qué tan alejada sea la zona en donde estudié. Entonces hay un Ok, grupo de ciudades en donde me dan un año adicional. Newcastle, Wollongong, Perth, Hobart, Gold Coast, Sunshine Coast, Adelaide. Esos son los lugares que me dan un año más. Todo lo demás me da 2 años más. Entonces, si yo estudié en Darwin, por ejemplo, un doctorado, yo tengo 6 años de visa de graduado. Me dan 4 primero y después puedo aplicar por otros 2. Ahora, qué si bien. yo estoy aplicando a la otra visa de graduado con cursos vocacionales, eso se llama Graduate Work Stream. Usualmente son 18 meses de visa. Durante este año fiscal, que empezó el 1 de julio y termina el 30 de junio del siguiente año, me extendieron la visa a 2 años. ¿Okay? Entonces, de hecho, incluso las personas que aplicaron antes, que esta extensión inició el 1 de diciembre del año pasado, entonces ahí empezaron las personas que ya habían aplicado. Ahora es bastante claro que cualquier persona tiene esos 2 años, pero esta es una extensión temporal. ¿Okay? Entonces, eso eventualmente va a terminar, eso es por la pandemia y no Sí, sabemos cuándo va a terminar. claro que sí. Bueno, y ese es un tema muy, muy importante aquí porque la gran mayoría de estudiantes latinos estudian cursos de tipo certificado, diploma, advanced diploma. Y entonces ahí es un poquito compleja el entender de qué se trata el cumplimiento del estudio, cómo se puede cumplir con esos 2 años de estudio o esas 92 semanas que nos hablabas ahora, cuando yo estudié un certificado 4, un diploma y un advanced diploma. ¿Es posible combinar ese tipo de cursos como esos 3 cursos o solo puede ser diploma y advanced diploma? Con Depende. respecto a eso, ¿qué se puede, porque esas son las Ujú. preguntas que nos hacen a diario, entonces, Sí, y sí. tenemos muchos estudiantes que están en la misma situación. Queremos Ujú. como resolverles a ellos esas preguntas y que entiendan un poco de que el tema no es tan sencillo como que ya estudié un certificado y un diploma y ya, hay que cumplir con esas 92 semanas y otras cositas más. Correcto. Entonces, el tipo de curso debe ser, si es que estoy aplicando el Graduate Workstream, em, diplomas, la combinación que yo quiera durante este año fiscal. Entonces, lo que está pasando este año fiscal es que necesitamos mucha gente. No dejamos entrar a estudiantes por 2 años. Entonces, los que hubieran empezado a aplicar a visa de graduado estarían aplicando ahora. Y eso hace que nos quedemos Claro. sin personas para trabajar. Entonces, lo que hicieron fue expandir la elegibilidad para poder aplicar a visa de graduado. Antes de este año fiscal, necesitabas tener una ocupación de más alta demanda en el país y necesitabas tener la aprobación de la autoridad reguladora de esa ocupación. Entonces, muchas personas estudiaban carpintería o plomería o aire acondicionado o cosas así porque la autoridad, la organización reguladora les podía dar la aprobación después de estudios aquí en Australia de 2 años y eso les podía dar acceso a la visa. O las personas que ya tenían una ocupación que pudieran obtener en cuanto a aprobación, por ejemplo, las personas que estudiaron ingenierías. Entonces van con Ingenieros Australia, obtienen su certificación para poder confirmar que son ingenieros para propósitos migratorios y aplicaban con un curso de eh, Project Management, por ejemplo, gerencia de proyectos. Lo que pasó en este año fiscal es que se abrió la posibilidad de no tener que presentar una ocupación de más alta demanda. Entonces, si yo estudié un diplomado en negocios internacionales y estudié un diplomado en marketing, puedo aplicar a visa de graduado, siempre y cuando cumpla el resto de los requisitos del tiempo de los estudios, mi nivel de inglés, etcétera. Pero los cursos en sí pueden tener la combinación que yo quiera siempre y cuando sean diplomados. Cuando entramos a certificaciones es un poco más complejo, porque no cualquier certificación me puede dar acceso a una visa de graduado. Si yo estudio una certificación que me da un oficio, ningún problema. Entonces, si yo estudié una certificación en welding, por ejemplo, en soldadura, o estudié Sí, una certificación en glazing, que es para trabajar con vidrio. Cualquier cosa que esté clasificada como un oficio es posible utilizar. Ahora, ¿qué son los oficios? Son las ocupaciones en donde yo manualmente estoy haciendo mi actividad. Uh-huh. Para poder estar seguros, hay una clasificación nacional que se llama ANSCO, ANZSCO, y uno puede buscar, de hecho, en Google ANSCO
y si mi ocupación, si lo que yo estudié está enteramente relacionado con algo del grupo 3, entonces tengo un oficio. Si yo no tengo el grupo 3, entonces simplemente no aplico. Esto pasa, por ejemplo, con las personas que estudiaron deportes. Entonces, coaching o entrenamiento y es un certificado nada más. No es posible aplicar, a menos que tengan ya sus 2 años de diplomas. Hay una excepción aquí. ¿Okay? Y la excepción es cuando mi certificado está completamente integrado al diploma que después hice. Esto pasa, por ejemplo, con las personas que estudian childcare. Con childcare, muchas personas estudian un certificado 3 y un diploma. Pero cuando obtengo mi diploma, las materias que yo estudié en el certificado 3 me las integran al plan de estudios del diploma. Entonces, cuando están integrados, perfecto, yo puedo utilizar mi certificado. Pero si son cursos sueltos, si yo estudio un certificado 3 en business y un certificado 4 en marketing, no puedo utilizar esos cursos para visa de graduado. Ok, perfecto. Hemos escuchado también, porque pues muchos estudiantes también nos hacen esa pregunta, y es que hay unos certificados que están también, que son prerequisito de ciertos cursos, pero que no están que no hacen parte pues de las ocupaciones. Entonces, en este momento, como eso no es una exigencia por este año fiscal, eso sería posible, por decir algo, el certificado 4 en marketing y el diploma en marketing. Yo sé que el certificado 4 es prerequisito del diploma en marketing. ¿Eso se podría combinar esos dos cursos o no? Siempre y O se, cuando sean cursos integrados. Entonces, el transcript del diplomado, la lista de materias del diplomado, debe integrar la lista de materias del certificado. Si no están integrados, entonces ahí tenemos un problema porque están considerados como cursos sueltos. ¿Okay? Entonces, o, ok, ahí voy a la segunda pregunta con respecto a esos cursos, y es, ¿cómo se certifica que se completó el curso? ¿Qué debe decirme diploma? ¿Debo de tener los transcripts que son las materias? ¿Cómo le demuestro al Departamento de Migración que yo hice mis 92 semanas, que terminé mi curso y que estoy listo para aplicar a la 485? Lo esencial es tener la Letter of Completion. Letter of Completion es una carta en donde me indica la escuela o el college que yo terminé en una fecha específica. Esto es muy importante hacer la diferencia entre ese documento y el documento de certificación que me dan cuando me gradúo, porque muchas veces es una fecha diferente y no pueden haber pasado más de 6 meses desde que terminó mi último curso al momento de aplicar a la visa. Entonces, cuando se cumplen los 6 meses desde que yo terminé, pierdo la posibilidad de aplicar una visa de graduado hasta que yo termino un curso elegible posterior. Entonces, la fecha en donde empiezo a contar esos 6 meses es precisamente la fecha que dice en mi letter of completion, en mi carta de término. Entonces, eso, si no lo han obtenido o si el college no lo emite normalmente, porque hay colleges que dicen, bueno, ese documento simplemente no lo damos, tienen que exigirlo, porque esa No. fecha es precisamente la que ponemos en la aplicación. Ahora, para presentar documentos en la aplicación, simplemente con la letter of completion y con el transcript, con la lista de materias, con las calificaciones que se obtuvieron, es suficiente. Después, si obtenemos el certificado final, entonces se puede mandar después, pero lo esencial es tener esa letter of completion. Y eso lo aclaro porque muchas veces tardan tiempo en darles el certificado final o la graduación es después. No importa, se puede aplicar siempre y cuando tengamos la carta de término. Perfecto. Valeria, con respecto a la edad, ¿hay una edad mínima? ¿Cualquier persona puede aplicar? ¿O en ese sentido, qué se debe tener en cuenta? Hay una edad límite, entonces cuando se cumplen 50 años ya no se puede aplicar. Entonces es Ok. máximo 50. Ok, ahorita nos hablabas un poco sobre los 16 meses que uno no puede pasarse, no puede hacer un curso en menos de 16 meses estando físicamente presente en Australia, ¿cierto? Eh, con respecto a eso, ¿qué quiere decir? Porque, o sea, a uno le dicen, tengo que estudiar 92 semanas, pero luego me dicen, pero no puedes estudiar menos de 16 meses, pero yo sé que 92 semanas son más de 16 meses. Eso simplemente aplica cuando uno está homologando materias o está haciendo eso que llaman el recognition of prior learning o el reconocimiento de materias o de subjects que hice en otro curso.
Puede o haber muchas real? razones por las cuales sean menos de 92 semanas de duración del curso. Entonces, no importa la razón siempre y cuando el college indique que tú empezaste en una fecha, terminaste en otra fecha y ese tiempo entre fechas no haya sido de menos de 16 meses de calendario. Entonces, hay personas que adelantan materias, por ejemplo, no es tan frecuente, pero no les hicieron revalidación de materias y simplemente tuvieron una carga de materias más alta. Eso pasa muchas veces en Más la alto. universidad, por ejemplo, en donde Ok. hacen veranos o cosas así. Entonces, es posible reducir el tiempo de los estudios siempre y cuando no sea menos de los 16 meses de calendario. Las 92 semanas es simplemente el curso regular, la duración que está registrada en la clasificación nacional de los cursos. Perfecto. Con respecto al lugar donde debo estar viviendo cuando aplico a esa visa 485, ahorita nos decías que si uno usaba esa visa 485 en ciertas ciudades o en ciertas regiones, luego tenía derecho a aplicar a una nueva visa. Pero en términos de antes, mientras estoy estudiando y voy a aplicar a esa 485, ¿debo estar ubicado en cierto lugar para tener mejores resultados en términos de tiempo de esa visa 485 o ahí es irrelevante? Si yo estudié cursos vocacionales, o sea, si estoy aplicando al Graduate Workstream, no hace ninguna diferencia estar en Australia regional o estar en una de las ciudades principales, porque no me van a dar más tiempo. Lo que me da más tiempo, si yo quiero y aplico a mi siguiente Graduate Visa, es estar en Australia regional. Entonces, para eso necesito haber estudiado un degree, bachelor's, master's o PhD, y debo haber estudiado por lo menos 2 años del curso en Australia regional. Debo haberme quedado en Australia regional durante el tiempo de mi primera visa de graduado y ahí es cuando puedo aplicar al tiempo extra, 1 o 2 años. Perfecto. Con respecto al nivel de inglés, Valeria, ¿hay un prerequisito o un requisito para aplicar a esta visa con respecto al nivel de inglés? Sí, necesitamos tener 6 overall, o sea, el promedio, y 5 por componente en IELTS general o académico, o el equivalente en PT, TOEFL o Cambridge. Ok. O sea que no me sirve un Ujú. certificado de un colegio de inglés, no No. me sirve que haya estudiado 2 años en Australia. Tengo que tener el certificado de que presenté un examen internacional de inglés que ha Ujú. sido aprobado por el Departamento de Migración, como IELTS, Ujú. el PTE, TOEFL y creo que Cambridge también, ¿cierto? Correcto, Cambridge C1. Ujú. Ok, perfecto. Ahorita nos contabas que los estudiantes pueden tener cualquier tipo de, pues, o ciertos tipos de visa, ¿cierto? ¿Hay alguna visa con la cual no pueda aplicar yo la 485? Es decir, si estoy como estudiante, sí, porque ya nos dijiste eso. Hay personas que han aplicado a la COVID, o sea que siempre y cuando no pasen esos 6 meses después de que terminaron su curso y apliquen a la 485 están bien, ¿cierto? Pero Siempre también y hay, cuando no hayan pasado 6 meses del curso y de su última visa de estudiante. Eso es bien, y bien, de bien su última importante. visa de estudiante, ok, hay que tener en Exacto. cuenta todos esos detalles, por eso es que siempre nos tenemos que asesorar con Valeria. Eh, con respecto a una visa de turista, Ujú. puedo haber estudiado un curso, luego haber pasado a visa de turista por algún motivo, no alcancé a terminar mi materia, si quiero ajustar ese tiempo, también puedo aplicar a la 485 estando en visa de turista, Correcto. siempre y Sí. cuando cumpla con esos 6 meses. La Bridging Visa, ahorita nos dijiste que sí, pero el hecho de aplicar en Bridging Visa tiene un pequeño detalle, ¿cierto? Y es que el estudiante queda en Bridging Visa C. Si es que se aplicó a una visa sustantiva, y eso no solamente es con la visa de graduados, con cualquier visa que tú aplicas cuando ya no tienes una visa sustantiva. Una visa sustantiva es cualquier visa que no sea una bridging visa, una visa puente. Entonces, si estoy aplicando en visa puente y puedo aplicar, porque no cualquier visa te permite aplicar en visa puente, pero si puedo, todo está bien, entonces me dan una bridging visa C. Y la bridging visa C usualmente no tiene permiso de trabajo y tampoco tiene permiso de entradas y salidas de Australia. Hay ciertas excepciones, e hicieron excepciones particularmente con la 408, con la visa COVID durante la pandemia. Entonces estaban dando bridging visas con permiso de trabajo. El permiso de salida simplemente no se puede obtener. Cuando aplicas tu visa de graduado, la bridging visa C no te da permiso de trabajo, no te da permiso de salida. Entonces, sí, en la medida de lo posible es mejor evitarla. Okay. Um, pero con Bridging Visa C, o sea, si yo no estoy aplicando a visa de graduado en Bridging Visa A o B, sino que yo ya tenía una Bridging Visa C
porque olvidé que mi visa de estudiante expiraba y entonces apliqué al día siguiente para terminar mi curso y todavía estoy esperando el trámite que se otorgue mi última visa de estudiante. No se puede aplicar a visa de graduado, desafortunadamente, y tengo un par de clientes que están en una situación, de hecho, similar. Ujú. Ok. Así yo tenga visa de estudiante y mi pasado haya tenido una Bridging Visa C, ¿no podría aplicar a la 485 o es solo si estoy No, no, en no. otra Bridging Visa? Cuando estás aplicando, si tienes una Bridging Visa C. O sea, por ejemplo, yo terminé mi visa de estudiante el 1 de diciembre, pero no pude terminar mi curso porque reprobé unas materias. Entonces tuve que aplicar a otra visa de estudiante para terminar mi curso. Y continué con el curso, mi visa se siguió procesando, yo estaba en una Bridging Visa C, terminé el curso y todavía no me dieron visa de estudiante. Ese escenario es donde no puedo aplicar a una graduate visa, porque mi bridging visa que tengo en Ok, el momento en donde quiero aplicar es una bridging visa C. ok, Ujú. ok. Bueno, y con respecto a eso, ese tema del permiso de trabajo es tan delicado porque obviamente aquí todos los estudiantes, pues, o la gran mayoría necesitan trabajar y si estoy aplicando una visa 485 es porque quiero trabajar y probablemente ya tengo un trabajo. ¿Qué Ujú. tan difícil es pedir ese permiso de trabajo? ¿Eso lo pueden hacer ellos directamente o lo deben hacer a través de un agente migratorio? ¿Qué tan complejo es o Ujú. realmente no se puede, no hay esa excepción? Sí, es posible solicitar que se remueva el bloqueo de no poder trabajar en ciertas circunstancias y particularmente es por no tener suficiente dinero como para poder ver por ti mismo. O sea, si estás en Ok. circunstancias bastante difíciles económicas, se tiene que demostrar eso. Hay otras estrategias antes de pedir esa excepción. ¿Okay? Y eso es particularmente lo que pasa, por ejemplo, si se aplicó una 408 y estoy aplicando mi visa de graduado, yo simplemente puedo dejar que la 408 se procese, porque la 408 me dio una Bridging Visa A. Entonces, yo puedo dejar que se procese. El día que se apruebe mi 408, yo continúo con el proceso de la visa de graduado con una visa sustantiva. Entonces, mi Bridging Visa C, que me dieron anclada a mi aplicación de visa de graduado, nunca entró en vigor. Las Bridging Visas solamente entran en existencia cuando ya no existe otra visa. Y la Bridging Visa que se mantiene existente es la que me beneficia más. Es posible tener varias visas aprobadas al mismo tiempo si son Bridging Visas. Lo que no puedo tener aprobado al mismo tiempo es visas sustantivas. Entonces, el día que se aprueba mi visa de graduado, desaparece mi visa COVID, por ejemplo. Ok, perfecto. Un tema ahí un poquito complicado, así que cada caso es un caso especial y es un caso particular. Uh-huh. Por eso siempre debemos tener pues como esa consulta migratoria en caso de que tengamos este tipo de situaciones que son un poco más complejas. Bueno, voy a pasar a otra pregunta y es con respecto a esta visa de graduado, ¿se debe de tener un seguro médico, así como en el caso de los estudiantes? Pero este seguro médico tiene que ser o sea, ¿cómo se compra este seguro médico sabiendo que una persona todavía no sabe por cuánto tiempo le van a dar la visa o en qué momento le van a otorgar la visa? Uh-huh. Eso es porque el seguro médico es muy diferente al seguro médico de la visa de estudiante. Cuando uno aplica una visa de estudiante necesita tener un seguro médico por la totalidad de la visa porque uno sabe cuánto tiempo va a durar. En el caso de la visa de graduado, a mí me van a dar el tiempo comenzando desde el día en que se procesó. Si se procesa en 6 meses o si se procesa en un año, eso no importa. Me van a dar de todos modos el tiempo. Entonces, no sé la fecha. Y esa es la razón por la cual el OVHC, Overseas Visitor Health Cover, que es el tipo de seguro que yo necesito, se paga de manera mensual. A veces con algunas aseguradoras se puede pagar semanal o en otras se puede pagar bimensualmente, por ejemplo, o cada 6 meses, etcétera. Entonces, son muy flexibles con el tiempo que se está pagando. Uno puede simplemente seguir pagando mensual. Lo que sí es importante es que ese seguro va a seguir cobrando hasta que uno físicamente vaya y mande el papel para cancelarlo. Entonces es importante porque hay algunos estudiantes que se dan cuenta, por ejemplo, que terminó su visa de graduado y que le siguieron cobrando el seguro. Entonces simplemente hay que recordar cancelarlo. Claro que sí. Bueno, en esos casos nosotros también les podemos ayudar a los estudiantes con los seguros médicos, así que ahí también los podemos asesorar en ese sentido. Con respecto al
nosotros con las visas de estudiantes hay un criterio de genuinidad. Para esta visa 485 debo tener algún criterio de genuinidad en términos de hacer una carta, en términos de demostrar que tengo el dinero. ¿Hay ese tipo de requisitos? No, no, el Genuine Temporary Entrant Criteria, que es el criterio de genuinidad precisamente, no está incluido en la visa de graduado. Ok, perfecto. Y con respecto a la duración, ahorita nos contabas que la duración de la visa empieza a contar en el momento en que te la dan. Entonces, eso quiere decir que esta visa no solo, pues, en el caso de que sea una graduate work stream o una postgraduate stream, hay esos 2 años o esos 3 años realmente se pueden convertir en 2 años y medio o 3 años o 3 años y medio, ¿cierto? Si la visa no me la dan inmediatamente cuando aplico. El tiempo de procesamiento no cuenta en la duración. Y si tengo la Bridging Visa correcta, una Bridging Visa A, una Bridging Visa B, o si tengo ya una visa aprobada como la 408 mientras tanto, no tengo ningún problema, de hecho. Sin embargo, es importante aclarar que se debe utilizar estratégicamente esta visa. El tiempo de procesamiento ahorita es extremadamente largo, y eso es simplemente porque necesitamos a mucha gente trabajando. Entonces, entre más tiempo se tarden en decidir la visa, más tiempo tengo de estancia en Australia. Y hay algunas personas que están en Bridging Visa para visa de graduado por más de un año, por ejemplo. Eso les preocupa a la gente, pero es completamente normal. Entonces es muchísimo mejor, de hecho, a que se resuelva muy rápido y que empiece tu cuenta regresiva de cuánto tiempo te puedes quedar. Entonces el punto es que durante el tiempo de espera, uno aproveche precisamente para tener una estrategia para decidir qué es lo que va a hacer después. Migratoriamente. Entonces, bueno, con respecto a eso es algo que es muy importante que me gustaría recordarle a los estudiantes y es que esta visa hay que usarla estratégicamente si tengo un proyecto migratorio, ¿cierto, Valeria? La idea no es usarla y simplemente quedarme trabajando en alguna, en el tipo de trabajo que estoy haciendo que no tenga, si no tiene alguna aplicación para un proceso migratorio, estás, entre comillas, desperdiciando la visa, ¿se podría decir eso? Especialmente porque solamente se puede aplicar una vez. Yo no puedo aplicar concursos vocacionales, después ahorrar durante la visa de graduado, pagar una maestría y después esperar que me den la visa de graduado otra vez. Entonces es una carta que se puede usar una sola vez. Una sola vez. Así que, por favor, para que lo tengan en cuenta, ya que pues hay que aprovechar esta visa para ganar experiencia laboral y pues obviamente trabajar en la carrera o en la ocupación que les pueda dar una posibilidad migratoria aquí, si es que eso es lo que quieren hacer. Valeria, por ahí salió una noticia hace poco que las visas, iban a ampliar el tiempo de la visa de postgraduate, que la de 2 años la iban a subir a 3 o que la de 3 a 4. ¿Qué tan cierto esto o qué tan posible es o cuándo realmente podría uno confirmar esa noticia? La noticia va a ser confirmada en cuanto a ya la publicación de la ley antes de que termine octubre. Entonces, sí, hay declaraciones que indican que algunos estudios van a poder dar la posibilidad de tener una visa muchísimo más larga. Asumimos que van a ser estudios de grados universitarios, probablemente en ingenierías y en tecnología, pero esto es especulación. ¿Okay? Entonces, al momento de poder confirmar es porque ya la ley se emitió. Y hasta que la ley se emita, todos son rumores. Entonces, tenemos que esperar un poquito más. Ok, o sea que sería una buena idea, si alguien tiene la posibilidad de no aplicar ya, sino esperar hasta que salga esta ley, mejor esperar hasta que aplique o simplemente si aplico y la ley cambia, la visa me la van a dar por esa longitud de tiempo o por esa cantidad de No hay tiempo. forma de confirmar cómo es que va a cambiar la ley. Sin embargo, sí podemos tomar como ejemplo lo que pasó el 1 de diciembre del año pasado, en donde cambiaron la temporalidad de la Graduate Work Stream de año y medio a 2 años y toda la gente que ya había aplicado, de todos modos, tuvo el nuevo tiempo. Lo mismo con las maestrías, porque antes la maestría daba 2 años, lo extendieron permanentemente a 3 años. Y cualquier persona que ya había aplicado. Incluso si ya tenía un año de procesamiento, si no le habían decidido la visa después del 1 de diciembre, le dieron los 3 años. Qué Entonces, bien, qué muy bien. probable va a pasar lo mismo con esto. Ojalá sea así para que todos los estudiantes puedan tener una visa un poco más larga. Valeria, ¿hay algún tipo de restricción con respecto al trabajo, al estudio o de entrada y salida del país una vez tengo la 485 aprobada? Ninguna.
absolutamente ninguna. Uno puede trabajar sin limitaciones, estudiar más si quiere y entrar y salir las veces que quiere. Ok, perfecto. Ahorita hablábamos de las ventajas de esta visa y es pues como reunir experiencia laboral, pero ¿qué otras ventajas crees tú que son las principales de tener esta visa 485? De hecho, la experiencia también es una herramienta precisamente para poder buscar opciones permanentes. Entonces, la visa de graduado es esencial para poder tener un plan más estable en cuanto a buscar residencia permanente por puntos o por empleo. Porque durante ese tiempo uno puede buscar empleo precisamente para poder aumentar puntos y para poder generar experiencia profesional. Uno puede tener ese tiempo también para poder subir sus puntos de inglés. Mucha gente cuando me consulta piensa que una vez que obtenga los papeles para poder competir por una skill visa, puede aplicar por una skill visa y ya esperar a ver si se aprueba o se niega la visa durante una bridging visa. Esto no es así. Uno no puede aplicar a una visa por medio de perfil profesional por puntos si es que no se recibe una invitación. Entonces, desde el momento en que yo junto todo para poder competir, hasta el momento en el que me invitan, pueden pasar hasta 2 años o la invitación puede no llegar. Entonces, durante la visa de graduado, yo sigo subiendo mi puntaje, ya mandé mi expresión de interés para ver si me invitan a aplicar una visa. Ese es el tiempo que probablemente se pudieran llegar a tardar y si no llega la invitación, ya debería tener mis 2 años de experiencia calificada suficientes para poder buscar una visa de empleo. Entonces, ese tiempo debe estar integrado en muchísimos planes que tienen que ir al mismo tiempo. Mi nivel de inglés, mi expresión de interés, mi evaluación de competencias, el Skills Assessment, mandar mi expresión de interés mientras también estoy buscando opciones por empleo. Son muchas cosas que se deben tomar en cuenta desde el momento en que están planeando aplicar una visa de graduado y no cuando está terminando. Porque cuando está terminando prácticamente es cuando ya se está terminando el tiempo en donde uno tiene la Claro, sí, oportunidad de sí. accionar. Uh -huh. Sí, por eso hay que ser estratégicos y ampliar las probabilidades, como se podría decir eso, y es tratar de usar esta visa para hacer al mismo tiempo todo lo que sea necesario para aumentar mis probabilidades y posibilidades de tener una residencia permanente. Valeria, ¿cómo se aplica esta visa? ¿Lo puede hacer el estudiante directamente? ¿Y Uh qué -huh. ventajas tiene de hacerlo con un agente migratorio? No hay ninguna obligación de hacer ningún tipo de visa a través de un agente migratorio o de un abogado o de una agencia. Entonces, eso es algo que no está en la ley. Cualquier persona puede aplicar a sus propias visas. Sin embargo, es muy importante tener la información correcta y leer las cosas bien. Es muy desafortunado cuando me consultan personas que tienen visas negadas por errores que fueron completamente técnicos, completamente evitables y que simplemente no tuvieron la información que requerían para aplicar. Entonces, el valor de hacer una aplicación con un agente migratorio es precisamente esa. Si uno necesita ayuda para poder confirmar que está cumpliendo con todos los requisitos, entonces uno puede tener tranquilidad. Pero de ninguna forma es necesario. Perfecto. Entonces, en caso de que un estudiante quiera hacer el proceso de aplicar a la visa 485 a través de Valiant Migration, ¿cómo sería el proceso? Nosotros lo que hacemos siempre es una consulta de planeación estratégica. Esto es muy importante porque precisamente utilizar la visa de graduado como herramienta para poder cumplir mis objetivos es esencial. Entonces, el fin último no es la visa de graduado, sino el fin último es cumplir con mis planes a largo plazo en el país. Y durante esta consulta lo que hacemos es precisamente hacer el mapa de los pasos que tenemos que tomar. Entonces, después de la consulta, ya es cuando determinamos el plan de acción y muchas veces eso incluye aplicar a visa de graduado. A veces incluye evitar la visa de graduado y guardarla para después, si uno no está listo. ¿Okay? Me encuentro con muchas personas, por Qué ejemplo, bien. que tienen un nivel muy bajito de inglés, que apenas sí le rascaron para poder cumplir con lo que necesitábamos para la visa de graduado, pero que es evidente que vamos a desperdiciarla porque durante ese tiempo no se van a cumplir los objetivos. Entonces, muchas veces necesitamos reevaluar, reformular y entonces ya tomar decisiones. Entonces, todo eso lo hacemos en la planeación de la consulta y después, si es que deciden tomar los servicios para poder hacer una aplicación, el tiempo de las reuniones que hagamos durante el tiempo de la aplicación también ya están incluidas ahí y mi equipo y yo estamos durante todo el proceso guiándolos. Yo personalmente me encargo de la aplicación hasta que se decide. Perfecto, qué bien. Ahí sí, en ese punto me gustaría hacer énfasis y recordarle a los estudiantes que se trata de un proceso y de un proyecto que hay que planearlo muy bien. Por eso es que
Valeria nos decía que es muy posible que a veces ni siquiera sea buena idea utilizar la visa de graduado en este momento, sino guardarla para un futuro porque faltan nivel de inglés, falta experiencia o pueden faltar ciertos pequeños detalles que no vale la pena hacerlo en este momento o en el momento pues que terminó su curso porque todavía le hace falta completar ciertos requisitos. Entonces, la invitación es a que no desperdicien su oportunidad de aplicar a la 485 o no desperdiciar el tiempo de la 485 sin haber hablado con un agente migratorio para tener un plan mucho más concreto y más establecido. Valeria, ¿cuánto cuesta la aplicación a través o sea, mejor dicho, cuánto vale aplicar esa visa de posgrado, la 485? ¿Cuánto hay que pagarle al Departamento de Migración? ¿Y cuánto valdría aplicar a través de Valiant? Ujú. La visa de graduado cuesta $1,730 en este momento. Si es que nosotros nos hacemos cargo de la aplicación, nosotros cobramos $1,250 de honorarios. Eso ya incluye el GST, que son los impuestos, el 10% de impuestos, y el police check australiano, que se lo tramitamos nosotros. Y obviamente todo el tiempo de asesoría y de encargarnos del proceso hasta que se decida. Si las personas necesitan salir de Australia, pedir un permiso para poder entrar y salir, que eso es aplicar una Bridging Visa B, los servicios profesionales ya están incluidos también. Qué Ahora, bien. además de eso, necesitamos tomar en cuenta exámenes médicos y seguro médico. ¿Okay? Entonces, y obviamente traducciones si es que necesitamos una traducción de algunos documentos para poder aplicar a su police check, eso es necesario. Entonces, todo eso depende obviamente de cuántas personas vayan a aplicar de la familia, cuándo va a ser el momento de aplicación, cuánta anticipación tenemos, que me pasó un par de veces esta semana que dijeron, bueno, mi oportunidad de aplicar a visa de grado se termina pasado mañana. Nos pueden a correr, es posible, pero es muchísimo mejor hacerlo con anticipación. Entonces, los costos Claro que regulares sí. de honorarios son cuando tenemos por lo menos 3 semanas antes de la fecha de aplicación. Ok, claro que sí, sí. Ahí ya, pues depende de cada caso particular, como lo hablábamos, pero sí vale la pena, pues, como tener esa asesoría profesional para no ir a cometer errores en la aplicación. Valeria, ¿cuántos están demorando estas visas? Ahorita nos contabas que era como, según entendí, que era casi que una estrategia del Departamento de Migración o del gobierno para que las personas que estén aplicando la visa tengan más tiempo de trabajo, precisamente porque el país lo necesita. El país necesita Correcto. más trabajadores. Entonces, Sí. ¿hay algún tiempo promedio de respuesta a esta visa? A pesar de que no sea como tan importante tener esa respuesta rápida, ¿cierto? La respuesta puede tardar entre 30 segundos y 2 años. Entonces, obviamente, esos extremos son poco frecuentes, pero llegan a pasar. En la mayoría de los casos son entre 6 meses y 14 meses. O sea que han habido personas que les ha llegado la visa automática, así Correcto. como a veces sucede con los estudiantes. Ujú. O qué mal en este caso, pues porque ahí perderían un poquito de tiempo las personas. Ujú. Ok, entonces, bueno, ahorita nos decías que los derechos laborales son amplios, ¿cierto? Puedo trabajar con cualquier empleador, ¿hay alguna restricción en cuanto al trabajo? ¿Cierto que no? Ninguna. Y de hecho, tengo mucha gente, por ejemplo, que me pregunta si es mejor tomar una visa de sponsorship versus una visa de graduado cuando ya tienen la oferta de su empleador. Y eso está pasando mucho más frecuentemente ahora, precisamente por la falta de personal calificado. Siempre es muchísimo mejor aplicar una visa de graduado si tengo una ocupación en más alta demanda, porque tengo la libertad de moverme entre empresas y poder buscar el mejor salario, la mejor empresa, etcétera. Y después, ya que tengo 3 años de experiencia, más el resto de los requisitos, podría hacer un trámite con la empresa directamente a residencia permanente. El problema con las visas de sponsorship es que me aprisionan en una empresa por años y nada me garantiza que al final la empresa vaya a querer y vaya a poder darme residencia permanente. O si mi ocupación es elegible para residencia permanente. Las regulaciones están cambiando todo el tiempo, entonces es mucho mejor no aprisionarse con una empresa si se puede aplicar a visa de graduado en la mayoría de los casos. Siempre es mejor estar en consulta precisamente para poder determinar en el caso particular qué sería la recomendación. Sí, que sería lo más conveniente en cada caso particular. Uh -huh.
Ok, otra pregunta que tenemos por acá, que son ya casos especiales que de pronto le han sucedido, que los estudiantes a veces piensan que les podría suceder. Si un estudiante termina su curso y se va para otro país, ¿es posible aplicar esta visa de graduado desde otro país? No es posible. Hubo excepciones para las personas que se quedaron fuera por la pandemia. Entonces, esto es un caso particular para las personas afectadas por COVID, pero decidir estar en otro país y tratar de aplicar fuera no es posible. Uno tiene que regresar a Australia, incluso con una visa de turista, por ejemplo, pero tiene que estar físicamente en Australia para poder aplicar. Recuerden que no tienen que pasar 6 meses antes de que apliquen. Ok, los 6 meses son súper importantes, que no vayan a pasar esos 6 meses después de haber terminado el curso. Ujú. Em, Aquí dice, puedo aplicar si mi curso fue más corto debido a que se hizo una homologación de materias, pero terminé un curso que su duración sí cumple con el requisito. Ok, entonces es importante recordar precisamente esa diferencia entre la duración regular del curso, que son las mínimas 92 semanas de duración, y el tiempo que me tomé en terminar el curso. Entonces, si no fueron menos de 16 meses de calendario, siempre y cuando el tiempo regular del curso haya sido por lo menos 92 semanas, estamos bien. Si fueron menos de 16 meses de calendario, entonces necesito completar otro curso para poder aplicar a la visa. Ujú. Ok. Bueno, por aquí nos dicen por aquí tenemos otra pregunta. Terminé el curso, pero no he podido recibir el certificado de la institución porque no completé satisfactoriamente unas materias. ¿Qué Eso podría no es hacer? terminar el curso. Entonces, no terminas el curso en este caso, no podría ser. Se debe terminar satisfactoriamente todo el curso. Ujú. Ok. Bueno, yo creo que esta ya no la respondiste arriba porque dice que podría ser un estudiante que le faltan unas pocas semanas para completar las 92 semanas CRAICOS. Tiene que adicionar otro curso, ¿cierto? Sí o Las sí. 92 semanas son del registro del curso. Entonces, lo que nos importa es eso, verificarlo en el tiempo regular, pero el tiempo que debes estudiar es de por lo menos 16 meses de calendario. Entonces, no es necesario cumplir los 92 semanas de estudio. Si uno tiene revalidación de materias, está bien, mientras no se reduzca a menos de 16 meses de calendario. Ahora, si lo que hice fue una maestría de año y medio y a mí nadie me dijo que no podía aplicar, y quiero aplicar al Post-Study Workstream, que es el que me dan por hacer un grado universitario, debo terminar otra maestría. Usualmente lo que hacemos ahí es buscar una maestría que sea muy similar, pero complementaria y que agregue valor a mi perfil profesional. Si es que es una maestría muy similar, usualmente la universidad me transfiere la mayoría de las materias y solamente debo terminar un semestre, por ejemplo, o menos de 2 semestres. Entonces, eso obviamente tiene el requerimiento de terminar, de pagar por el curso, etcétera, pero es muy corto el tiempo que tengo que estudiar. Entonces, O sea que usualmente eso es lo que hacemos. sí es posible que eso pueda suceder porque aquí en Australia hay muchas maestrías que son solo de un año y medio y si por algún Sí. motivo alguien se matriculó en esa maestría sin pensar en la 485 y durante ese año y medio decidió que la 485 era una opción, sí puede todavía tener acceso a la 485, simplemente adicionando una nueva maestría, homologando materias, pues si es posible y tratar de que esa nueva maestría no vaya a ser tan larga de año y medio Ujú. o de Que dos dure lo años, menos ¿cierto? posible, pero debe Que ser un dure lo grado menos. universitario. Sí, entonces, simplemente para aclarar, yo no puedo cumplir con el resto del tiempo con un diploma, por ejemplo, o con una certificación, si lo que quiero es aplicar a mi visa de graduado por Study Workstream, el que me da también el tiempo extra por estar en Australia Regional. Si quiero simplemente hacer el otro tipo de visa, Graduate Workstream, puedo combinar una maestría con un diploma, por ejemplo. Es posible. Ok. Em, sí, entonces todo depende del tiempo que quiero buscar. Pero si ya invertí en una maestría, entonces tendría sentido hacer otra. Sí, especialmente porque son más años, son 3 años de visa de posgrado, ¿cierto? En el Claro. caso de los Graduate Certificates y Graduate Diplomas, esos son dos tipos de cursos que en las universidades está catalogado como Higher Education, pero en los colegios privados está catalogado como vocacional. Si yo hago ese curso en una universidad, es decir, que es un Graduate Diploma o un Graduate Certificate tipo Higher Education, es posible tener esta 485 como el Post-Study Graduate Stream. No.
se tiene que aplicar por el Graduate Workstream, o sea, de la misma manera que aplico con diplomados o certificaciones de oficio. Okay. Así que debe ser bachelors o maestrías o doctorados si queremos aplicar a la visa un poco más larga. Correcto. Ok, esto creo que ya lo hemos preguntado y ¿es posible aplicar a la visa con 3 cursos vocacionales para lograr completar los 2 años requeridos de estudio? Claro que sí, no hay Con ningún 3 problema cursos, siempre y ¿cierto? cuando sean elegibles. Entonces, si yo hice un certificado 3 en mecánica automotriz y un certificado 4 en aire acondicionado y un diplomado en marketing, puede ser porque los 3 cursos cumplen con los requisitos en sí mismos. No tengo que combinarlos y que sean algo enteramente relacionado este año fiscal. Cuando pasemos al siguiente año fiscal es otra cosa. Ahí todo vuelve y cambia. Sin embargo, no se sabe cómo va a cambiar, ¿cierto? Tocaría esperar. De hecho, lo que va a pasar si no anuncian nada es que vamos a regresar a las reglas regulares. Entonces ahí necesitamos que los cursos sean enteramente relacionados entre sí, que sean o diplomados o certificaciones que me den una ocupación en alta demanda y que yo pueda obtener la aprobación de la autoridad reguladora de mi ocupación. Ok, ahí va a cambiar un poquito todo y se va a poner un poco más complejo, pero también posible. Ujú. Por acá hay un caso particular. Si mi visa de estudiante se vence antes de terminar mi curso y solo me faltan 2 meses para terminar el curso, ¿qué puedo hacer? Ujú. Depende del momento. Okay. Ahorita tenemos la ventaja de que todavía existe la visa COVID, que es una visa gratuita que utiliza muchos de los documentos iniciales para poder aplicar a visa de graduado. Entonces, cuando alguien no llega al nivel de inglés de la visa de graduado o está a punto de terminar sus estudios y todavía no llega, entonces usualmente utilizamos una visa que me da una visa puente para estar aquí mientras resuelvo las cosas y después aplico a mi visa. Obviamente eso tiene consecuencias. Entonces, la consecuencia es que al momento de aplicar a mi visa de graduado es posible que todavía esté en Bridging Visa y me toque una Bridging Visa C. Ahí entonces dejamos correr la visa a la que aplicamos antes, más la aplicación de visa de graduado en una segunda capa. Entonces, en este tipo de cosas, y simplemente entendiendo que es complejo, es mucho mejor consultar para poder determinar cuál sería la mejor estrategia. Pero usualmente es esa, meter una visa para terminar el curso. No se puede terminar un curso en visa de turista, y eso es bien importante. Entonces, usualmente eso no es posible. Así los turistas tengan derecho a estudiar 3 meses, no es posible terminar un curso en visa de turista, Valeria, para dejar Correcto, eso claro, correcto. Sí, no es posible. entonces no puedo tratar de completar mi curso aplicando una visa de turista con ese argumento. Incluso si solamente me Ok. falta una semana de curso, yo no puedo tenerla en la visa de turista. Ahora, sí puedo completarla durante mi Bridging Visa. Entonces, la Bridging Visa me da muchísima más libertad. Por eso es que es bien importante tener precisamente esta estrategia. Claro que sí. O sea, en estos casos particulares, cuando los estudiantes de pronto se quedaron cortos en su visa, siempre la recomendación es tener una asesoría profesional para no ir a cometer un error de esos pequeños errores técnicos que nos podrían generar una negación de visa. Valeria, ¿qué tan importante es que lo que yo estudie para llegar a la 485 esté alineado con mi experiencia y con lo que me guste? Porque hay personas que de pronto dicen, no sé, yo soy administrador de empresas y como quiero aplicar una visa de posgrado y un futuro migratorio, puedo aplicar a una, no sé, a una maestría en Haití para tener mi 485. ¿Eso es posible? ¿Vale la pena hacerlo? ¿O al final en términos de su experiencia laboral se va a perder ese esfuerzo, esa inversión en una maestría o en un curso que no tiene nada que ver con tu experiencia laboral y y tu historial educativo? Esa pregunta tiene muchas aristas, porque es importante decidir cuáles son mis prioridades. Y las prioridades, desafortunadamente, cuando estamos hablando de migración, van en línea vertical. Si yo pongo migrar como absoluta primera prioridad, eso va a sacrificar las demás cosas. Ahora, ¿a qué grado las quiero sacrificar? Depende muchísimo de qué me da calidad de vida y cuándo se termina mi calidad de vida. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas son importantes para poder determinar precisamente a qué le voy a dar precisamente ese lugar más importante.
hay personas a las que les interesa poder tener un nuevo tema, una nueva carrera, etcétera, pero que no saben las implicaciones. Eso pasa mucho, por ejemplo, en consulta cuando me dicen, bueno, yo soy abogado en México, pero evidentemente eso me va a costar mucho trabajo hacerlo aquí en Australia, entonces lo que quiero ahora es estudiar carpintería. Pero piensan que van a estudiar 2 años de carpintería y que después ya van a poder aplicar a residencia permanente. Y resulta que no, lo mínimo absoluto que se van a tardar, si es que se cumplen todos los requisitos y se alinean los planetas, van a ser alrededor de 3 años y medio por el sistema de puntos si uno tiene un excelente nivel de inglés y si uno tiene el resto del perfil. Pero si no, si me voy por el lado por el cual muchas personas que estudian oficios se van, son 8 años de tiempo. 2 de estudio, 2 de visa de graduado mientras junto mis 2 años de experiencia que necesito una visa de sponsorship. Son 4 años de sponsorship para que en el último año la empresa si quiere y puede me nomine a residencia permanente. Entonces ya poniéndolos en esa perspectiva de que bueno, puede tardar tal vez 8 años. Entonces ya algunos dicen sí, perfecto, me encanta, y otros dicen no, espera un momentito. Me reevaluar y Sí, ya sí. decido mejor hago una maestría en leyes internacionales que se adapta más a lo mío, etcétera. Entonces es importante tener no solamente la información de qué es lo que me imagino que implica, sino todos los pasos que me tomaría si es que me voy a reinventar, que eso está muy famoso en redes sociales ahorita, qué es lo que va a involucrar en realidad. Mucha gente, por ejemplo, Claro que piensa sí. que el hecho solamente de estudiar es suficiente o tener una ocupación de alta demanda. Y mucha gente estudia ocupaciones de alta demanda y no se puede quedar en Australia. Porque se les olvidó estudiar inglés y piensan que simplemente van a poder quemarse las pestañas 3 meses para después hacer sus estudios de inglés y ya van a llegar a lo que necesito. Muchas veces la pregunta es, ¿cómo es la forma más rápida, fácil y barata y segura de emigrar? Y hago lo que tú me digas para que sea... No, no hay ninguna. Sí, no hay Sí, ninguna. sí, ninguna. Nada, Entonces sí. es posible estructurar esto, pero sí es, la recomendación más grande es tomar decisiones informadas, no decisiones asumidas. Sí, ok, claro que sí, esa es la recomendación. Al final es hacer lo que también nos haga felices y no hacer cosas por hacerlas, tratando de, pues, de encontrar esa parte migratoria. Si no hay una asesoría y no hay ese conocimiento de qué implica cambiarme de carrera o hacer algo que de pronto no es lo que a mí me gusta hacer. Bueno, Valeria, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu asesoría, por ese conocimiento y como todos esos consejos para los estudiantes. Un placer. Recuerden a todos los estudiantes que no se conectaron, esto lo vamos a grabar, pues o quedó grabado y va a ser publicado en redes sociales. Eh, y bueno, muchísimas gracias Valeria por tu tiempo y recuerden que Valeria, pues nosotros trabajamos con Valeria, así que cualquier duda que tengan o si necesitan una consulta migratoria, pues lo pueden hacer a través del in-house. Nosotros les damos la información de cómo consultar, de cómo agendar la cita con Valeria, de los costos. Y también, pues Valeria tiene su página en internet y toda la información también disponible para cualquier estudiante que requiera su servicio, ¿cierto, Valeria? Con mucho gusto los apoyamos en lo que necesiten. Muchísimas gracias al In-House por invitarme. Muchas gracias a ti, Valeria. Que estés bien, feliz día. Y bueno, Igualmente. les quería recordar a todos los estudiantes que Linhouse tiene todos los servicios perdón, que hay una llamada de emergencia. Bueno, les quería recordar el plan de referidos a los estudiantes de Linhouse. Tenemos un plan de referidos para todas las personas que nos refieran, sus amigos, y que recuerden que cualquier información que necesiten extra está en nuestras redes sociales. Así que, bueno, feliz día para todos. Hasta luego. Feliz día, hasta luego. Chao.